Si yo no hubiera conocido la interculturalidad, no hubiera podido llegar a las empresas, a las universidades, fundar Bravo Intercultural, hacer un libro, porque yo me hubiera cerrado las oportunidades. Bienvenidos y bienvenidas un día más a Nadando entre Estrellas. Estáis escuchando a Ollana Vinagoitiz y Judith Herrera, dos apasionadas del mundo del emprendimiento y del aprendizaje continuo. Hoy viene a nadar con nosotras Nancy Bravo, una experta en interculturalidad que nos da las claves de cómo integrarse en otro país. Bienvenida Nancy, bienvenida a Nadando entre Estrellas. Bueno, para nosotras es un honor tenerte aquí, contar contigo y además que acabas de publicar un libro, así que tenemos muchas ganas de que nos cuentes todo. Muchas gracias, chicas, por la invitación y bueno, por esta oportunidad de contar un poco de qué va el tema de interculturalidad y el libro. Muy bien, además es un tema nuevo que no hemos abordado en ninguna entrevista. Hemos abordado varios temas de comida y de bebida que nos dicen, pero este tema no lo habíamos abordado y qué mejor forma que conocerlo de ti, que además vives la experiencia en primera persona. Entonces, lo primero, cuéntanos quién es Nancy Bravo. Bueno, Nancy Bravo es una mujer, madre, migrante en Alemania, parte de una familia bicultural, emprendedora, comunicóloga, interculturalista. Me considero un puente entre personas de diferentes culturas. Qué bonito. Sí. Es que eso de ser puente de cualquier cosa ya es bonito, pero ya entre culturas, pues a mí me parece precioso. ¿Y cómo empezó tu relación con la cultura alemana? Bueno, en realidad empezó a través de mi pareja, que hoy día es mi esposo. Yo no tenía planes de venir a Alemania, pero sí a Europa y estaba en ese proceso cuando lo conocí. Yo trabajaba en un canal de televisión en México y él llegó de practicante y ahí es que lo conozco y entonces empiezo a entrar en contacto con esa cultura, con esa mentalidad, con todo este proceso durante 2 años que tuvimos un noviazgo a distancia y a ir y venir. Y bueno, ahí empezó mi aventura con Alemania y por unas prácticas profesionales aquí en el departamento de video en Greenpeace, Alemania. Por eso me vine a Alemania. Culturas muy diferentes, ¿no? Bueno, muy diferentes. Extremas. pero iguales a final de cuentas, ¿no? También en muchas cosas, porque también la historia nos une, ¿no? Sí. ¿Qué has estudiado? Yo estudié Ciencias de la Comunicación, eso lo estudié en México, y aquí es que me vine a formar como interculturalista, como formadora intercultural. ¿Eso es una formación? Ya se iba a preguntar yo. Eso es una formación. Fíjense, chicas, que este tema es muy innovador. Sí. Es muy innovador, pero en el idioma español. Y eso es lo que estoy buscando e intentando traspasar todas estas herramientas. Es un tema que existe desde la Segunda Guerra Mundial. Surgió la comunicación intercultural para que no volvieran a pelear las personas de culturas. Entonces esto nace en Estados Unidos, luego se viene a Europa y se ha trabajado mucho en este tema, pero se ha escrito muy poco en español, se ha investigado, o sea, no se ha hecho mucho trabajo en español y esas son las herramientas que traigo a través de mi libro. Por eso es novedoso. Claro, sí, es algo que lleva mucho tiempo, pero que no habíamos oído nada. Además, la gente que emigra, ¿no? Por ejemplo, de España a Alemania, pues que ha habido una temporada que ha sido un boom muy potente, o a Inglaterra. Yo de la gente que conozco tampoco se prepara de ninguna forma, ni lee nada, va para allí, dice, bueno, igual con inglés me vale, que también me gustaría que nos comentaras un poco cómo ves el tema de los idiomas para adaptarse a los sitios. Y dice, bueno, pues a ver qué tal, busco algo, con inglés me vale y ya está. E incluso hay alguna película que luego la gente está bastante decepcionada porque no todo es positivo. No, desafortunadamente, si tú no conectas con la gente en su idioma nativo, va a ser más difícil. Chicas, ustedes saben que el idioma es cultura. Entonces, si tú vas a aprender de un nuevo lugar, sumérgete en el idioma. No lo es todo, que hables el idioma. A la par,
llénate de estas herramientas interculturales. Si tú combinas esas dos cosas, tu adaptación, el conectar, tu proceso va a ser muy placentero. Y esa es la diferencia. Claro que puedes llegar con inglés, claro que puedes llegar y yo puedo y yo sé todo, pero te vas a enfrentar a un choque cultural, pero te vas a enfrentar a la barrera del idioma, pero te vas a enfrentar a malos entendidos que no deberían de ser si es que conocieras de herramientas interculturales. Sí, porque igual el inglés te sirve para el trabajo, pero luego en el día a día te tienes que defender en el idioma oficial del país en el que estés, pues en tu caso en Alemania y en Vas a alemán. las compras, vas al doctor, tienes vecinos, o sea, tienes una vida paralela como individuo, además de profesionista. Entonces, ¿cómo puedes desarrollar si no todos a lo mejor hablan inglés a la perfección? ¿Y qué tipo de servicios ofreces o, bueno, cómo te acercas tú a las diferentes personas y cuál es el público objetivo, ¿no? Para entender a qué personas le puede ayudar? En realidad, como yo les comentaba, esto es muy novedoso en español. Yo, de hecho, hice mi formación en Alemania, en alemán, y busqué en un principio, en el 2013, 2014, que fundé Bravo Intercultural, intenté empezar en español porque me sentía más segura en mi idioma. Entonces, mi público meta, yo quería ser los migrantes, toda esta gente que estaba llegando profesional acá, pero como que todavía no estaban preparados. Entonces, me regresé al mundo alemán y yo trabajo para universidades alemanas, yo trabajo para multinacionales alemanas que van a llevar a sus empleados, a los famosos expatriados, por 3, 4 años a algún país, en este caso puede ser España, puede ser algún país latinoamericano o mi especialidad que es México, y los preparo para ese proceso. O bien los hispanos españoles que llegan acá a Alemania que he preparado, mexicanos que he preparado, latinos, les cuento cómo es el proceso trabajar en una empresa alemana, la integración, la adaptación, la interculturalidad. Entonces, yo en esos mercados yo he venido desarrollando, pero hoy día con la pandemia y con todo esto, decidí hacer el cambio y regresar a español. Entonces, se lo estoy ofreciendo hoy día a expatriados hispanos, a migrantes, a parejas biculturales, a empresarios que quieren dar el salto e internacionalizarse, a toda esta gente que necesita esta herramienta para crecer fortalecido, seguro y vayan a lo suyo sin preocuparse si está bien o si está mal el comportamiento, ¿no? Entonces, estoy entre esos mercados, tanto el hispano como en alemán. ¿Y cómo es esa preparación que ofreces? O sea, tú les ayudas, pero ¿de qué manera? Sí, miren, chicas, esto es totalmente práctico. Es decir, yo te puedo contar muchas teorías, ¿verdad? Pero si tú no las vives, entonces no vas a entender de qué va la cosa. Entonces, todas estas teorías que yo he aprendido y que he internalizado, las preparo para seminarios donde la gente a través de juegos de roles, a través de videos, a través de estudios de caso, a través de incidentes críticos. O sea, hay una cierta metodología donde tú haces y al hacer aprendes. Esa es la metodología que se utiliza, que tú hagas algo, que tú vivas algo, que tú reflexiones algo para que sientas lo que va a venir o lo que te puede pasar. Entonces, esa es la manera en la que yo voy a las empresas, a las universidades y hago este tipo de seminarios. Hoy día lo hago online. Y todo esto se puede hacer gracias pues a las tecnologías que hay para emplear ciertos juegos, ciertas dinámicas virtuales interactivas. Entonces, es la manera como trabajo. Yo hago que la gente se vaya con ese famoso efecto eureka, con ese efecto de, nunca lo había visto así, nunca lo había pensado así, esto es la migración o esto es la expatriación o esto es vivir entre culturas. En eso se basa y también se refleja un poco en mi libro, que es interactivo, que también trae links, que también trae videos, o sea, trato de reflejar lo que yo hago en mi trabajo en este libro también. Me parece muy curioso también la parte de las familias que presentan multiculturalidad, ¿no? Que son de ambas nacionalidades. En tu caso lo vives en primera persona. ¿Crees que es aún más difícil las parejas, que puede ser más complicado aún, ¿no? Por las diferentes culturas?
Claro, definitivamente. Si hablamos de parejas binacionales, yo vivo entre México y Alemania en casa, entre español y alemán en casa. Eh, es lógico que tú estás acostumbrada a comportarte de una determinada manera al relacionarte. Y cuando tú tienes una pareja que lo aprendió de otra manera, si ya de por sí una relación es un reto, pues se vuelve un doble reto, ¿verdad? Entonces, debes de saber negociar y debes de aprender a discernir, no tiene nada que ver conmigo. Mm. Es su cultura y es así, y esta es mi cultura y es así. Ok. Y entonces cuando empecé a separar y dejar de tomármelo personal, fue que empecé a crecer y fue que empecé a dejarme de ver como víctima tal vez en ocasiones. ¿Y cuál es la mayor dificultad o el mayor choque cultural que ves, por ejemplo, entre México y Alemania? Fíjate que con lo que yo asesoro a las personas que asesoro, lo que siempre se repite es el tema de la comunicación. Fíjense que aquí existe en Alemania un término que se llama la Streitkultur, que es la cultura de la discusión, la cultura del debate, por así decirlo, ¿verdad? Entonces tú creces desde pequeño, yo lo veo ahora que crío a una hija aquí, crecen desde pequeños con este debatir, con preguntar, estar siempre yendo más allá, ¿no? Y estás entrenado desde pequeño a eso. Entonces llegas a un trabajo y haces lo mismo. Y hablas directo, corto, claro, dices no si no quieres. Entonces, ese problema es muy común en mis clientes porque a nosotros como mexicanos, si no es que a los latinos, por cuestión cultural también, aprendimos a hablar indirectamente, a no discutir tanto porque nos lo tomamos personal, porque lo Sí. sentimos una agresión, porque hablamos con muchas florecitas, porque hablamos muy amable. Entonces, ese es un problema que yo veo, la comunicación. Sí, porque por un lado uno se puede sentir ofendido y por otro lado el otro no entiende ni papa cuando lo adornas demasiado. Sí, Exactamente, eso es lo que me dicen, pero ¿qué me quiso decir? Ese leer entre líneas, no lo han aprendido y claro. mientras por la otra parte se están ofendiendo. Entonces, cuando yo les enseño la dimensión cultural de la comunicación directa y la comunicación indirecta y les enseño gráficas donde se han estudiado por culturas, dónde está México, dónde está Alemania y, bueno, tu perfil personal, dónde puedes estar tú, entonces la gente respira y dice, ok, yo no soy el problema, viene de mi cultura y lo puedo trabajar así y puedo comunicar así. Entonces empiezas a tener esas herramientas y empiezas a disfrutar el conectar, el hablar con tus colegas, con tu pareja, con tu, no sé, compañero de proyecto o quien sea, tus estudios, ¿no? En el extranjero, tus profesores, todo esto. ¿Qué claves podrías dar para una persona que se quiere adaptar ahí en Alemania, teniendo en cuenta pues, que nosotros somos latinos y todo el cambio y el choque, que yo creo que es lo que más cuesta, este tipo de cómo socializamos, cómo hacemos parte de o sea, nuestra vida fuera del trabajo, que al final el trabajo pues igual aprendes ciertas herramientas de comunicación, pero tú lo llevas dentro, cómo te relacionas en tu tiempo libre? Definitivamente. Yo, por ejemplo, yo jugaba básquetbol, baloncesto en México, jugué 10 años. Entonces, una manera que yo siempre les recomiendo es que simple y sencillamente busquen hacer sus pasatiempos, sus hobbies en el lugar donde están. Porque como van a practicar el idioma, pero a la vez también van a conectar, van a comunicarse, van a estar con gente, van a empezar a aprender y se van a sentir bien porque están haciendo algo que hacían en su país de origen. Entonces yo lo que busqué fue un equipo de básquetbol y empecé a jugar. Yo no hablaba alemán cuando llegué, pero hablaba el lenguaje del balón, del enceste. Entonces eso me ayudaba a conectar y a sentirme más relajada. Y poco a poco es que yo iba aprendiendo el idioma. Entonces ese tipo de cosas que normalices lo más posible lo que eras y lo empieces a adaptar poco a poco a tu nuevo entorno, ¿no? O por ejemplo, de otras cosas que recomiendo, por ejemplo, aquí digo, recupera tu autoestima, reflexiona sobre tu nuevo proceso, reaprende hábitos, adquiere nuevos roles, recolecta contactos, amigos, colegas, apoyo o reactívate en tu nuevo hogar y en tu nueva vida, ¿no? O sea, que seas más proactivo. Entonces son algunos consejos que dejo también por ahí.
en el libro. Sí, y también por otra parte un poco lo que decías de autoconocimiento, de que estés tranquilo, que evidentemente en el momento que te mudas a otro país, a otra ciudad, no va a ser como estar en tu casa, pues necesitas un periodo de adaptación, igual al principio te sientes un poco solo, lo que tú dices, te tienes que mover mucho más, pero igual ser consciente de que tienes que estar tranquilo, no agobiarte y disfrutar también del proceso. Exactamente. Y cuando tú empiezas a disfrutar es cuando empiezas a separar este proceso que dices, no soy yo el problema, porque nos echamos la culpa. Pensamos que todo nos pasa a nosotros, que nosotros somos el problema, que no nos hablan porque algo debemos de tener, porque no comunicamos porque soy muy mala para el mal, y todo soy yo, soy yo, soy yo. Entonces empiezas a alejar eso y empiezas a descubrir cómo me ayudo yo con estas herramientas, te fortaleces y avanzas y te enfocas en tu proyecto del trabajo, te enfocas en la tarea que te dejaron o en lo que fuiste a hacer a ese país, ¿no? ¿Tú crees que todas las personas se pueden adaptar a un cambio cultural o que depende cómo seas también tú? Definitivamente, definitivamente, Judith. Fíjate que eso depende mucho de la personalidad. Hay que tenerlo bien claro. Una cosa es esta cultura de la que vienes cargada, tu programación cultural, tu mindset cultural. Eso es una cosa que yo traigo. Pero otra cosa es cómo soy yo, Nancy. ¿Cómo soy yo? Qué tan comunicativa, qué tan sociable soy? ¿Qué tan flexible soy? ¿Qué tan tolerante soy? ¿No? O sea, estas son habilidades también que puedes desarrollar y son habilidades interculturales, pero va a depender de tu personalidad, qué tan rápido o lenta seas. Definitivo. Son dos cosas muy diferentes. Ujú. Y más o menos, ¿cuánto suele tardar una persona que se adapta muy bien? Que supongo que poco, pero alguien que le cuesta bastante, o uno mismo, ¿qué periodo se puede dar? Y dice, bueno, pues todavía no me he adaptado del todo, pero es que todavía es muy pronto. Yo creo que eso es muy relativo. Fíjate que yo te diría que eso, ahora sí decimos en México, cada quien habla como le va en la feria. Entonces, eso es muy personal, ¿verdad? Así como nuestra personalidad, eso va a ser, hay gente que se adapta a los 2 años, tienen el primer año que es duro y todo, al segundo ya están en esa fase, en esa curva del choque cultural, están para arriba. Mientras que hay personas, te puedo decir, que llevan 15 años, 10 años, todavía no hablan alemán, todavía no se atreven a cosas, todavía siguen soñando y pensando en su país, extrañando. Entonces, yo creo que eso tiene que ver con cada individuo, definitivamente. Yo creo que no hay un número, pero si tú sabes que como persona te cuesta y te acercas, te dejas apoyar, te empapas del tema y empiezas a fluir, pues vas a avanzar a lo mejor a la par que la otra persona, ¿verdad? Porque te estás dejando ayudar, porque te estás empapando en un tema que te va a ayudar a aminorar toda esa carga que tu personalidad a lo mejor no te ayuda a fluir. Yo tengo una duda porque en otros países y en general, a ver cuál es tu opinión, la gente tiende a crear grupos de expatriados o Sí, grupos de personas, pues bueno, que pueden ser sobre todo por el mismo habla, por el mismo lenguaje, puede ser, no tanto igual incluso por el país de origen, sino por el mismo lenguaje e intentar hacer como ese tipo de red y igual no relacionarse tanto con otro tipo de personas. ¿Tú qué opinas de todo esto? es que fíjense que eso es como instintivo. ¿Por qué? Porque yo me voy a sentir cómoda con la gente que me entienda, con la gente que se parezca a mí. O sea, esto viene del instinto, ¿verdad? Sin embargo, no quiere decir por eso que te cierres. Yo también lo hice, Mm. claro que sí, porque yo no hablaba alemán al principio cuando llegué, entonces tenía mis amigas latinas y las tengo. Pero la clave está en que yo decía, esta es mi isla, es mi tanque de oxígeno, el todo, y los viernes me reúno en este grupo, pero yo vivo en Alemania, yo sigo con mis clases de alemán, yo estoy aquí preparándome para lo que yo quiero hacer. Entonces, tengo mi familia propia alemana, o sea, entonces
si yo me hubiese cerrado, como muchas personas tal vez lo hacen, está muy bien, cada quien, pero si yo me cierro, entonces no hubiera podido avanzar. Si yo no hubiera conocido la interculturalidad, no hubiera podido llegar a las empresas, a las universidades, fundar Bravo Intercultural, hacer un libro, porque yo me hubiera cerrado las oportunidades. Entonces, tengo esas amigas, tengo esos grupos que me fortalecen y son parte de mí, sin lugar a dudas. Pero si yo solamente me quedo con ellos y con ellas, no voy a ver la oportunidad que Alemania me está ofreciendo y que me ha ofrecido y que me ha dejado ser y que me ha permitido florecer, ¿verdad? Entonces, yo creo que si haces una sana combinación, y tengo amigos de otros países, porque Alemania es un país multicultural, como lo es España, como lo son todos los países, ¿no? Entonces, si yo me voy con mis amigos de iraníes, con los amigos de Japón, entonces voy aprendiendo, voy creciendo. Pero si yo me hubiera cerrado a un grupo porque hablan lo mismo que yo, hubiera sido diferente, yo creo, que mi proceso, chicas. Es decir, un equilibrio, que eso es lo que más aporta. Eso, exacto, eso es. Y luego a la hora de integrarte en un país o en otro, porque entiendo que igual tú vas con toda tu buena intención, bueno, con toda buena intención, con todas las ganas de integrarte, pero no en todos los países, ni en todos, que nosotros lo vemos aquí en España, ni siquiera en todas las provincias o en todas las comunidades estamos dispuestos a meter a nuestro grupo de amigos gente que no conoces, por ejemplo. Sí, y volvemos a lo mismo, ¿no? Nos protegemos, lo que conocemos, los que se parecen a mí, los que hacen lo mismo que yo, ¿no? Es un poco un instinto, pero aquí viene esta herramienta que es la interculturalidad, que te dice, hola, despierta, estamos en un mundo global, despierta, estamos en esta internacionalización, que si tú te cierras a tu isla, te vas a quedar un poco atrás, ¿no? Entonces, ahí viene, como tú dices, que las personas que nos están acogiendo aprendan también, porque la interculturalidad es una autopista de doble vía. Y si nada más dicen, no, tú intégrate, tú aprende el idioma, tú estás en este país, tú, entonces, ¿qué pasa con la otra parte? Pero La alguien otra te tiene que parte, abrir los brazos. eso es. Entonces, aquí, eso es lo que debemos aprender hoy día, chicas, sin dejar de ser yo en mi identidad en España o en México o donde estés. Estas son mis tradiciones, hay que respetarlas, te voy a enseñar de mis tradiciones. Ah, muy bien, pero ¿cuáles son las tuyas? Cada quien con lo suyo, sean como les gusta hacer, con respeto, tolerancia, igual, y aprendamos juntos. Entonces, yo creo que aquí está la clave. Yo estoy segura y yo confío plenamente. La interculturalidad, la inteligencia cultural va a ser la llave de este siglo, sin lugar a dudas. Eso sí lo creo. Sí, porque muchas veces cuando hablamos de interculturalidad siempre ponemos todo el peso sobre la persona que viene. Es verdad. Pero de la misma manera tenemos que trabajar nosotros. Sí, es verdad. Eso, Nancy nos está señalando su libro, sí. que ahí lo explica bien. Sí, fíjense, ¿saben por qué? Ahorita me estoy acordando, porque cuando mi hermana leyó este libro, o sea, dice, yo lo leí en 2 días, ya estaba listo, dice, porque te entendí, dijo, entendí muchas cosas que tú has pasado y que estás pasando y que yo no tenía idea que podía pasar un migrante. Claro. Entendí cosas, hasta cosas que a mí me pueden servir ahorita aquí en mi vida diaria, que yo antes, por mi vida, por mis amigos, porque estoy en México, no había considerado. Entonces, este libro no es solo para el que migra. Este libro eso también es importante. Exacto. Este libro también es para los que acogen. Porque, como ya les digo, ya este balón ya está en la cancha y ya está rodando. Y quien no aprenda a dominar este balón no va a meter goles. Eso es importante. A mí me parece, bueno, sí, a mí me parece muy importante para que todos seamos conscientes de que también, pues también tenemos que coger ese balón y tenemos que empaparnos y abrirnos más. Y también entender bien, pues lo que tú dices, lo que pasa a la persona que está a nuestro lado. Al final es salir un poco de la zona de confort, porque tú estás hablando y da todo pereza, que igual no me entiende bien y tengo que hablar más lento, o igual es típico, o igual no pilla la broma y le sienta mal, entonces te quieres quedar como en esa zona de me da pereza. Igual te aporta mucho más, porque luego preguntas cosas y se hace una conversación aún mucho más interesante.
Sí, oye, ahorita que estás diciendo eso, Andy Molinsky, él habla mucho sobre lo que es la destreza global. Él lo determina así y él dice exactamente eso. Dice, sal de tu zona de confort, de lo que venías haciendo, piensa un poco diferente sin dejar de ser tú, pero tienes que ser diestro en esto de una nueva cultura. Y él le llama destreza global a ese salir de tu zona de confort, exactamente. Y por cierto, 8 personajes salieron de su zona de confort. Tengo 8 entrevistados en este libro que Sí. decidieron salir de su zona de confort. Son personajes reconocidos internacionalmente por su trabajo, viven aquí en Alemania, son hispanos y los entrevisté como por ejemplo a la prima bailarina de la Ópera de Berlín, Elisa Carrillo, que ella, pues, como latina hispana, logró ser la prima bailarina aquí en Europa, en Alemania, ¿no? Un profesor de robótica e inteligencia artificial de la Universidad de Berlín, emprendedores, o sea, mucha gente, 8 personas muy interesantes, que además con este código QR que viene al final de cada entrevista, tú le tomas foto y te va a llevar directamente a la entrevista para que escuches de viva voz en el video lo que ellos tienen que contar. Es un Entonces, combinado para que podamos aprovechar. Bueno, tú eres la primera que ha salido de esa zona de confort. sí, oye, vaya que cuesta. Y todos los días, siempre en algún momento tienes que estar saliendo. Esa primera vez, ¿no? Cuando les digo que en España, los hispanos aquí decían, ¿qué? ¿Inter qué? Ajá, ¿y de qué va eso? Y no había esa necesidad, tal vez, ¿no? Entonces regreso al mundo alemán y digo, me tengo que parar a hablar frente a ejecutivos y tengo que hablarle a universitarios y en alemán, y, o sea, era lánzate y salte de esa zona de confort y a ver cómo lo haces, ¿no? Entonces, siempre es estarte enfrentando, ampliando esa zona de confort y saliendo un poquito cada vez más, ¿no? De aquella primera vez que lo hice y bueno, sigo en el aprendizaje, claro. Sí, y entiendo que te habrás tenido que enfrentar a un montón de juicios, ¿no? Que tenemos todos preestablecidos ya en nuestra cabeza, que según vemos a alguien de otro país, pues que parece que ya le conocemos sin saber nada de ellos, pero ya tenemos una imagen. Entonces, entiendo que en tus charlas, tus conferencias y en todo ese trabajo que haces pues con toda la gente que ayudas, será uno de los temas a tratar. Definitivamente. Los famosos sesgos inconscientes, los estereotipos, los clichés, prejuicios. Ah, es que es así. Eres mexicana, eres impuntual, tomas tequila, siempre hay sol en tu país y usas un sombrero. No sé, no sé. Hay de todo, ¿eh? Ha habido gente de todo, tanto cuando mi esposo ha llegado allá, preguntas que le hacen como aquí, las que me han hecho, hay de todo. Hay gente no muy abierta también y hay otra que sí ha viajado, que ha leído, que conoce de esto. Entonces te encuentras de todo. No tiene que ver con una nacionalidad, Yeah. tiene que ver con una personalidad, ¿no? ¿Dirías Pero que está de moda? ¿Está de moda el español o la cultura latina en Alemania? fíjate que o sea, cuando yo llegué, al poco tiempo, yo llegué en el 2001 a hacer mi práctica a Greenpeace. En el 2002 volví y ya me quedé desde entonces. Digamos que en el 2005 al 2010 sí había un boom, porque también vinieron muchos españoles después. Entonces, como que había ese boom de todos querían aprender español, todos querían viajar a Latinoamérica o España y la gente aprendía y te hablaba en español. Entonces ellos querían practicar contigo. Entonces sí hubo un tiempo que vi mucho aprendizaje del idioma español. Sí, ahora creo que es menos, pero hubo mucho interés de aprender el idioma en un momento. Hemos hablado mucho de cómo nos tenemos que relacionar o cómo nos afecta la interculturalidad en un momento cotidiano o a la hora de relacionarte y en el trabajo. Claro que sí, porque imagínate, entonces tú tienes tus habilidades cognitivas, que es decir, aprender el idioma, saber de historia de ese país, saber de la cultura de ese país.
tienes lo cognitivo, que también implica que te vayas a tus cursos interculturales, que estés aprendiendo, que estés leyendo, cosas de estas, ¿no? Hay mucho en inglés sobre todo. Y luego viene pues lo comportamental, ¿no? ¿Cómo aplico eso? ¿Cómo se aplica la tolerancia, la flexibilidad, el respeto? ¿Qué tan tolerante soy ante ciertas cosas? ¿Qué tan resiliente soy? O sea, claro que sí. Si tú desconoces de historia y de cultura del país donde estás, todo te va a parecer muy incierto, muy ambiguo, muy extraño. Claro, y ¿Sí? a la hora de ascender también en un puesto, porque una cosa es que entres, por ejemplo, como ingeniero o como obrero en una fábrica, o que ya tengas que entrar a dirigir a un grupo de personas de un país que conoces de forma limitada. Sí, eso es muy importante, porque si tú ya estás en un puesto de liderazgo, Mm. entonces necesitas inteligencia emocional e inteligencia cultural, definitivamente. ¿No? Claro, la intrapersonal, bueno, saber quién eres tú como persona de por sí que ya debe ser base, pero luego, si tú trabajas tu inteligencia emocional y tu inteligencia cultural, vas a ser un buen líder de equipos internacionales, definitivamente. Cualquier líder que esté en una empresa internacional como en las que laboran, debería de conocer de estas herramientas. Sí, definitivamente. ¿Y hay algún perfil de personas, me refiero a edad, que se acerquen más a, pues bueno, a hacer cursos contigo, a trabajar contigo? ¿Tú ves que hay un perfil determinado de gente que tiene más esa inquietud? Sí, mira, si hablamos a nivel empresarial, lógicamente que son todos estos empleados ejecutivos, Mm. jefes que se van a hacer proyectos, se van ellos solos o si no están solteros todavía o si tienen familia, pues se van con su familia y también prepara su familia. Entonces, gente que tiene niños pequeños en edad mediana, ¿no? Estos son o gente muy joven, millennial, que llega acá a Alemania o se va allá a proyectos. Eso es en las empresas. En las universidades con puros estudiantes que ya traen otro chip, o sea, Ya. ya traen otro chip, tú ya les pones ejercicios de sesgo sin, pero ¿por qué me preguntas esto, no? O sea, ya a ellos se les hace muy obvio muchas cosas, les digo, sí, pero miren, bueno, ok, o sea, ellos ya traen otro chip, te das cuenta ya. Y luego ya de manera privada, individual, pues todas estas personas que, que quieren emprender en el extranjero o que ya están teniendo sus negocios online por aquí, por allá, pero como que no entienden muchas cosas, o todas estas personas que son parejas biculturales como yo y que por ahí quieren aprender. Entonces la interculturalidad ahora sí que no tiene límites, no tiene límites, pero este tipo de personas pues son a las que asesoro. Ujú. Ujú. Nos gustaría que nos comentaras un poco de tu libro, cómo surgió la idea. Bueno, porque no creo que eso se te ocurriese hace 20 años, o igual sí, no lo sé, directamente a la gente, ¿no? Es decir, esa información que ayuda directamente con todos tus conocimientos y tu experiencia. Sí, definitivo. Yo cuando empecé a tomar mis clases de idioma, cuando yo llegué a Alemania, yo me preguntaba por qué en las clases de idioma no nos daban ciertas herramientas o cosas que aparte del idioma nos iban a servir, porque te tropezabas una y otra vez con cosas que nadie te explicaba en el aula. Entonces yo decía, ¿por qué no nos explican esto? ¿Por qué no? Y yo tenía eso en mi cabeza. Yo desconocía que existía la palabra interculturalidad. Entonces, cuando la descubro años más tarde, digo, esto es lo que yo vengo haciendo de una u otra manera en los trabajos que he venido haciendo en la Universidad de Hamburgo, aquí y allá, lo que yo ya venía haciendo, descubro que tiene un nombre. Y luego me doy cuenta que hay desconocimiento, por decirlo así, en el idioma español. ¿No? Que toda esta gente, militares y toda esta gente que se va a otros países, Ya. ¿verdad? Por cuestiones laborales, diplomáticos, esta gente religiosa que va a evangelizar, no sé, toda esta gente ya, brigadas de paz, ya trabajan con esto. Entonces, yo decía, hay que darles esta herramienta, pero ahora en español a la gente y esta experiencia que ya he recabado. Entonces,
de ahí surge la idea. Y luego viene la idea, digo, pero bueno, hay que ponderar, hay que decir qué están haciendo los hispanos aquí en Alemania. Y entonces entrevisto, es la segunda parte de mi libro, entrevistar a estos 8 personajes, ¿no? Entonces de ahí viene surgiendo una idea, otra se va armando en mi cabeza, aterrizando ideas, hablando, y bueno, se va formando hasta que pues da como resultado Bravo Soy Internacional. Bien. ¿Y cuánto tiempo has tardado en escribir el libro? Bueno, digamos así que entre escribir y entrevistar y todo esto, yo creo que un poquito más de 2 años, un poquito más de 2 años tardé desde que empecé con las ideas porque yo escribo mucho. Entonces yo tenía una especie como de diario donde yo iba haciendo mis anotaciones, cuando todo me parecía raro, cuando no me explicaba cosas, entonces yo anotaba todo eso. Entonces me basé un poco en ese libro, me basé mucho en las teorías que después aprendí de interculturalidad, me basé en experiencias de mi gente con la que he asesorado mis clientes. Y entonces, pues sí, unos 2 años y algo en hacer estas páginas. Muy bien, pero basado en toda tu experiencia desde hace años ya. Sí, desde el 2002 que ya llegué aquí para quedarme prácticamente, ya voy a cumplir 20 años en Alemania. Jolín, casi nada. Fíjate. Así que casi ya en unos 5 años voy a haber vivido Mitad. mitad de mi vida, imagínense, o sea, ya voy para la mitad de mi vida acá en Alemania, qué fuerte, ¿no? Sí, pues que sí. Bueno, Nancy, pues estamos llegando ya al final de la entrevista y te vamos a hacer las 3 preguntas que hacemos siempre para finalizar la entrevista. Y la primera de ellas es, aparte de esta entrega que tienes a tu trabajo, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta leer, me gusta ir al cine, me gusta salir a pasear con mi perrita, así al bosque, al campo. Me gusta compartir en familia una comida rica, disfrutar el pastelito con el café, que es muy tradicional acá. Me gusta hacer respiración consciente, meditación. Ahora mismo estoy haciendo renacimiento, una formación de renacimiento. ¿Y qué consejo le darías a tu yo del pasado? A mi yo del pasado, sé paciente, sé paciente. Eso buen le consejo. daría de consejo. Ya hemos llegado al final de la entrevista y lo más importante, ¿dónde pueden encontrarte todas las personas que nos están escuchando? ¿Dónde pueden comprar tu libro, contactar contigo para tus sesiones, charlas, Claro, etcétera, etcétera? claro. Mira, pueden encontrarme en mi página web, que es www.bravointercultural.com. Pueden encontrarme así también en Facebook como Bravo Intercultural. Pueden encontrarme en Instagram como nancy.bravo18. Pueden encontrarme en LinkedIn como Nancy Bravo. Mi libro. ¿Dónde pueden comprar mi libro? Lo puedes comprar en papel, lo puedes comprar como libro digital. Por ejemplo, en Kindle, en Amazon, lo puedes comprar en Mercado Libre. En Casa del Libro también existe de forma digital, allá en España. O sea, de forma digital en todo el mundo lo puedes adquirir a través de Amazon o de Casa del Libro o de Libros Patagonia, que lo tiene en digital. Pero si tú ya estás en México o en algunas partes de Estados Unidos, a través de mi casa editorial, que es Libros del Marqués, Libros del Marqués lo distribuye ahora a diferentes librerías de México, Gandhi, El Sótano, Editorial Porrúa, todas estas editoriales tienen mi libro, o bien lo puedes adquirir en Mercado Libre o en Amazon también. Entonces, en Alemania, a través de Leo Libros, que es una librería electrónica, que le di mi libro para que ellos lo distribuyan aquí en la Unión Europea. Se llama Leo Libros. Estupendo. Muy bien. Pues solo agradecerte la entrevista porque ha sido una visión muy enriquecedora y diferente que no habíamos hablado hasta ahora y qué mejor que contigo que tienes de primera mano toda la experiencia y te dedicas profesionalmente a ello. Así que muchísimas gracias, Nancy. Sí, a mí también me ha parecido muy interesante y me lo llevo para trabajo personal. El
ser consciente de que nosotros también somos parte de la interculturalidad, Sí. a pesar de que estemos viviendo en nuestro propio país Así es, sí. y que nosotros tenemos que ser facilitadores de las personas que vienen a nuestro país, a nuestra provincia o a nuestra ciudad. Ay, qué bonito, qué bonito, Así me que alegro. muchas gracias por abrirnos también los ojos y transmitir nuestra visión. Pues muchas gracias a ambas, lo disfruté mucho, son muy amenas, muy simpáticas, me sentí muy cómoda en esta charla, gracias por el interés y por la entrevista. Muy bien, a ti. Y hasta aquí el episodio de hoy. ¿Te ha gustado esta entrevista? Te invitamos a que nos dejes un comentario, nos encantará leerte. No te olvides de suscribirte a nuestra newsletter para descubrir contenido exclusivo. Si quieres ayudarnos a hacer más visible este proyecto, puedes compartir un pantallazo de este episodio por las redes sociales etiquetándonos a @nadandoentreestrellas y a la invitada. Te deseamos una feliz semana y ya sabes que el jueves que viene volvemos con un nuevo episodio. ¡Agur!